Bendiciones, amados hermanos. Les saluda el pastor Rolando Hernández, Jehová Sabaoth, Iglesia Cristiana Profética de todas las naciones. Para todos los que nos ven en diferentes partes del mundo y por los medios de comunicación y en las redes sociales, quiero mandarles un cordial saludo para todos, para usted y familia que nos están viendo en diferentes partes. Quiero compartir algo importante al respecto de la vida espiritual. Queremos conocer en qué tiempo estamos ya entrando, un tiempo difícil, un tiempo de confusión, un tiempo de religiosidad, mediocridad, un tiempo de conformismo, un tiempo de vanagloria, un tiempo de afanes, falsedades, un tiempo, sí, de una falsa doctrina o enseñanza que hoy se está compartiendo. Lamentablemente, como el apóstol Pablo nos enseña en el libro de Gálatas, cuando él dejó dicho, muchos empezarán por el Espíritu y terminarán por la carne. Qué triste y lamentable es esto. Y por esa razón hoy quiero compartir en el primer libro de Timoteo, vamos a ver, capítulo 4 y verso 1 en adelante. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Harán caso a gente hipócrita y mentirosa, cuya conciencia está marcada con hierro de sus malas acciones. Esta gente prohíbe casarse, comer ciertos alimentos que Dios ha creado para los creyentes, y los que conocen la verdad los coman dándole gracias. Pues todo lo que Dios ha creado es bueno y nada debe de ser rechazado si lo aceptamos dando gracias a Dios, porque la palabra y la oración lo hacen puro. Enseña estas cosas a los hermanos y serán un buen servidor de Jesucristo, un servidor alimentando con la palabra de la fe y de la buena enseñanza que has seguido. Pero no hagan caso de documentos mundanos, tanto como ejercitantes en la piedad, pues aunque el ejército físico sirve para algo, la piedad es útil para todos, porque tienen promesa de vida, el presente y en el futuro. Es muy cierto que todos deben creer. Amén. Bueno, fíjese, amados hermanos, que me acuerdo hace unos años atrás, cuando yo no era cristiano, uno de mis hermanos mayores, en su tiempo de su juventud, empezó a buscar a Dios. Era una iglesia donde él se congregaba, una iglesia sencilla. No es una iglesia de comodidades y de lujos y con grandes bocinas de estéreo y luces, no, una iglesia sencilla. Y me acuerdo que cuando ellos decían, vamos a tener vigilia, parte de la iglesia, A veces eran vigilias generales o vigilias juveniles.
Y siempre él se iba con los jóvenes o en la iglesia a hacer las vigilias en la casa del Señor. Y también algunas veces decían, vamos a hacer ayunos de 3 días, 7 días, una semana, 15 días, etc. Y me acuerdo que antes, cuando oía a pastores que antes de subirse a un púlpito, ellos oraban, ayunaban, se consagraban, se dedicaban a orar muchas horas, ayunaban por varios días, se ponían a meditar la palabra y le rogaban al Señor que les revelara la palabra que Él quería compartir en la iglesia. En esos tiempos no se oían campañas, congresos, conciertos, más que todos eran grupos de ministerios, grupos ministeriales que nacían dentro de la iglesia cristiana. Entonces yo me acuerdo que en ese tiempo yo no era cristiano, no había aceptado a Cristo, todavía no creía en Él, porque yo llevaba una vida muy desordenada. Pero pasaron mucho tiempo y mi hermano fue uno de los ejemplos, de los pioneros que verdaderamente fue el que llevó la luz del Evangelio a nuestra casa y toda nuestra familia se convirtió. Pues es una gran historia. Yo fui el último de los que me convertí porque no creía en Dios. Un día les contaré mi testimonio, cómo el Señor tocó mi vida. Muy bien, en esta hora dice el Señor, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. En los últimos tiempos, ¿en qué tiempos estamos entrando, amados hermanos? Creo que estamos entrando en tiempos difíciles. Tal vez usted dirá, ¿por qué dice esto? Porque a veces muchos, hace tiempo, unos años atrás, yo me acuerdo que no miraba muchas cosas de las que hoy veo en esta ciudad o en este país o en diferentes partes del mundo. Nunca escuchamos que había guerras, violencia, asalto, robo, secuestro, asesinato, pobreza, maldición, etc. Algunos pues dicen que había pobreza, pero yo creo que sí había una pobreza comercialmente ¿cómo se llama? Pero no espiritual. No estoy hablando de una pobreza espiritual, sino una pobreza literal. Pero en ese tiempo la gente era más rica en el mundo espiritual que en el mundo literal. Entonces vemos que en ese tiempo tal vez tenían un poco, pero tenían una vida tranquila, pasiva, de paz, sin temores, sin miedo. Podíamos caminar a cualquier hora de la noche. No que estamos viviendo tiempos tan duros que hoy la gente no puede caminar por la noche, la madrugada, una dama, un caballero, una señorita, un joven. Estamos viviendo tiempos difíciles donde se está cumpliendo las escrituras. Me trae a memoria el Señor que un día dice que Jesús estaba en el monte. Y de repente le preguntaron a los discípulos, ¿qué señales habrá de tu venida? Le preguntaron. Entonces Jesús empieza a hablar por medio del Espíritu. Empieza a enseñar los acontecimientos. Entonces el Señor les dice, miren estos templos o esos edificios que ustedes miran parados, construidos, y después ya no lo verán, serán escombros. En este tiempo, dijo el Señor, en esos días, en mi venida, habrá
terremotos por todas partes del mundo. Habrá guerra, rumores de guerra por todas las naciones, hambre por todo lugar, habrá enfermedades, o virus, o plagas, bacterias, etc. Jesús explica verdaderamente de su venida. Se levantarán muchos falsos profetas hablando en mi nombre. Sí, que yo los llamé y los elegí y los envié. Otros también se pasarán imitándome, diciendo: soy Jesús, soy el Mesías, yo soy el Salvador. Jesús ya le había advertido a la iglesia desde el principio de la creación. Desde el día de la creación nuestros padres venían advirtiendo de tener cuidado, porque el hombre siempre se desvía y se aparta de Dios. No es Dios que se aparta de ti. Entonces tú dirás: bueno, si Dios no se aparta de mí, entonces porque Dios no me enseña, porque tú no te acercas a Él, tú no te acercas, no le hablas, no te comunicas, no metes palabras, no te consagras para acercarte a Él, para que Él pueda mostrarte los acontecimientos del futuro, o del presente y del futuro, porque Dios es un Dios de presente, ¿verdad? Entonces dijo claramente que en los últimos tiempos se levantarían falsos profetas con enseñanzas y doctrinas demoníacas. A veces yo me pongo a pensar por qué Jesús habló esto por medio de los apóstoles, porque muchos agarran las enseñanzas de las Escrituras como una carrera académica, lo agarran como decir que la palabra me da un cierto nivel ministerial o espiritual. Sí, Pablo dijo que todos tenemos diferentes niveles de fe, pero tenemos que entender que en estos últimos tiempos se está enseñando una falsa doctrina. Tal vez usted me pregunta: ¿por qué dices eso, pastor? Porque cada quien tiene su doctrina y cada quien tiene su estilo de teología. Si la teología fuera parte del mundo espiritual, entonces la teología debería ser la misma teología como la Biblia, la misma Biblia, la misma palabra, la misma enseñanza, porque Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, y Él no cambia, esa es la palabra. Es claro, eso es. Y entonces vienen los hombres, empiezan a mezclar la teología con la filosofía, la teología con la ciencia, la teología con la tecnología, la teología con la psicología, la teología con la terminología, y empiezan a jalar muchas cosas, muchos credos, diferentes pueblos paganos, muchos estilos de vida y de tradiciones y culturas para confundir al cristiano. Muy bien. Por eso el Señor usó a Timoteo diciendo: pero en los últimos tiempos, pero el Espíritu declara, el Espíritu habla. No estaba hablando Pablo, Pedro, Juan, Santiago, no estaba hablando Lucas, Marcos, estaba hablando el Espíritu por medio de ellos, como dice una de las cartas de Pedro. Sí, cuando el Señor dice: bueno, nuestros padres o nuestros profetas no hablaron por su propia cuenta humanamente, sino ellos hablaron por medio del Espíritu de Dios. Entonces, déjame decirte, no hay necesidad de darle vuelta y ¿cómo se llama?, recibir una gran enseñanza de teología para que te desvíe, porque cuando tú te desvías de las falsas enseñanzas, de falsas doctrinas, te desvías y te apartas del Espíritu, porque ya no depende del Espíritu, sino depende de la letra, como dijo bueno, sí, depende, porque cuando tú
te metes de lleno a investigar y a investigar cómo Dios operó, cómo Dios hizo. Ellos, nuestros padres, va a ser una época de experimentar un tiempo en el mundo espiritual en sus épocas, y nosotros estamos experimentando. Hoy es un tiempo de la gracia. En los tiempos de la ley, pues nosotros vivimos tiempo de gracia. Pero en el tiempo de la ley, tanto como el tiempo de la gracia, muchos se apartaron de Dios. Y por eso se levantaron muchos falsos profetas, enseñando con falsas doctrinas, falsas palabras, profecías. Primero enseñan una doctrina falsa, no inspirada por el Espíritu, no es revelada por el Espíritu, no es profetizada por el Espíritu, no es honestamente presentándose o mandando ángeles como los enviaba con nuestros padres a enseñar las Escrituras, ¿verdad? Y por esa razón hoy mucha gente se anda apartando, y entonces el Espíritu habla a la mente y al corazón del hombre para que entienda y conozca cuál es lo de él y cuál es lo que no es de él. Entonces dice, pero el Espíritu claramente en los últimos tiempos, en estos tiempos estamos viendo ya comienzos de últimos tiempos, porque estamos viendo señales en los cielos, granizos, tormentas, nieve, lluvias, deslaves, derrumbes, terremotos, guerras, pobreza, enfermedades, tiempos de dolor, tiempos de hambruna, tiempos de pobreza. Estamos viviendo y experimentando en estos tiempos, pero porque el Señor ya lo había hablado antes de la creación del hombre, ya tenía su palabra para revelárnoslos, inspirarnos, para poder enseñar a nuestras generaciones que es un tiempo. Entonces, un ministro debe, en primer lugar, debe aprender a depender de Dios, siempre, toda la vida, depender de Dios. Cuando depende de Dios, depende del Espíritu Santo. El Espíritu es el intérprete de toda Escritura, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre sea perfecto, ¿verdad? Él es para toda buena obra, Él es el que enseña. Entonces, confiar en el Señor, en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu, cuando tú te acercas, aparte de que tú confías en Dios, debes acercarte a orar o a hablar con Dios. Sí, entonces esto es importante. Habla con Dios todo el tiempo que puedas, todo el tiempo, para que el Señor te revele, te guíe, te inspire qué tienes que hacer, a dónde tienes que ir, a quiénes vas a compartir la palabra, qué es lo que quiere Dios hablar. No es como tú quieres, no es como tú, porque muchos hoy en día, por tener un título de teología, un diploma, sí, de teología o de maestría o de doctorado, se cree que ahora puede dar órdenes al Dios Padre, Espíritu Santo o a Cristo, dándole órdenes para que ellos mejor dicho, ordenar a Dios para que Dios haga lo que ellos quieren, y no es así. Jamás. Dios nunca se va a someter a las leyes humanas, que son leyes corruptas, mandatos y ordenanzas. Jamás. El hombre tiene que aprender a someterse, debe de aprender a someterse a sus mandamientos, leyes, estatutos y normas y mandamientos. Es el hombre que tiene que someterse bajo la voluntad de Dios. Es el hombre que tiene que poner por obra la palabra como Dios ordena o Dios manda, no como tú lo piensas y lo crees, como dijo el Señor. No te apoyes en tus propias prudencias, opiniones o ideas, porque no es conforme a lo que tú piensas o te imaginas. Con muchos predicadores, me imagino, bueno, yo pienso, bueno, tal vez yo, tal vez Dios hacía, tal vez, no es tal vez. Cuando tú tienes que leer la palabra, tienes que creer. Y entonces, aparte de eso, tienes que consagrarte. La palabra es bien clara que sin santidad nadie puede ver a Dios. Porque mucha
gente quiere ver a Dios, mucha gente me pregunta, mucha gente dice cómo Dios le habla, cómo Dios le muestra, cómo es Dios que habla con usted. No, Dios no quiere solo hablar conmigo, porque Dios anhela que toda la iglesia aprenda a tener comunión con Dios, y Dios quiere hablar con toda la iglesia. Y Él se quiere revelar, Él habla y Él usa al que le parece. Dice, como a la palabra habla, no es el que quiere ni el que corre, sino al Espíritu le parece. Muy bien, el Espíritu está dispuesto a levantar, pero hay personas que nacen con ese don, sí, para mirar, oír, ver, interpretar, pero a veces no saben descubrir si es Dios, o son ellos, o no saben si es Satanás el que los está usando, o los demonios que están utilizando sus dones que el Señor le dio, parte espiritual. Entonces debe ser una persona mantener siempre, y sí, no solo en oración, sino en ayuno también, como dijo el Señor Jesús. Jesús no solo nos manda a enseñar. Cuando dice enseñanza, quiere decir que enseñemos todo lo que el Señor les enseñó a nuestros padres, discípulos, y nosotros debemos aprender de ellos, de lo que está escrito. Pero muchos ya no quieren aprender del apóstol Pablo, no quieren aprender. Ellos quieren ser los pioneros de las Escrituras, quieren ser los intérpretes de las Escrituras, ellos quieren ser los más sabios, quieren ser, ni siquiera le llegan a los callos de Pedro, Pablo, Juan, Andrés, Felipe. Ay. Por eso me río, porque muchos hablan del poder del Espíritu Santo, grandes hombres que se paran en grandes escenarios, campos de concentraciones, salones grandes, eventos, estadios, y etc. Y dice que están bajo el poder del Espíritu Santo, pero no pueden reprender demonios, no pueden resucitar muertos, no pueden ni abrir de los ojos los ciegos, no pueden ni siquiera limpiar leprosos. Primero les da miedo. Si tuvieron miedo en el tiempo de la pandemia, huyeron, diciendo que somos prudentes, es que somos sabios. El sabio se aparta de los malos cobardes, porque perdone que le tenga que decir, esa es una actitud de cobardía. El mismo Señor dice, yo no le doy un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Quién domina este mundo? ¿Quién gobierna este mundo? Si el Espíritu de Dios está conmigo, yo lo someto y lo doblego y lo domino bajo el poder del Espíritu Santo. Y entonces, porque el autor, el sanador, el libertador es Dios. Entonces yo confío en Dios. Pero ¿qué espíritu? Entonces por eso dice el Señor, eso es cuando tú estás ayunando, cuando tú estás, creyendo en Dios. Eso es orando a Dios. Y es lo que tienes que hacer, meditando su palabra. Tienes que meditar la palabra, claro. El Espíritu Santo te guía y te va a inspirar cómo interpretar las Escrituras y cómo debes enseñarlas. No te está diciendo que agarres un diccionario, no te está diciendo que agarres un libro de memorias, no te está diciendo que agarres una literatura, un credo, un método, un estilo de vida. Eso no dice la palabra. Dios no tiene métodos. Yo he hablado, déjenme decirle, hermanos, yo he liberado a mucha gente de muchas maneras. Yo he liberado que se tomen un trago de aceite. No lo digo cuando el Espíritu me lo dice. Han sido liberados. A veces el Espíritu me dice, ora en lenguas, la gente liberada. A veces pon tus manos, ordena, extiende tu mano y ordénale que salga, le ordeno que salga. A veces con la enseñanza de la palabra caen bajo el poder del Espíritu Santo, se revuelquen, salen y gritan y se van, y les digo, calla y sal fuera, se van. A veces también se va a través de la alabanza, se va a través del poder de la oración y el ayuno, se va a través del fuego y el poder del Espíritu Santo, porque si el Espíritu está conmigo, ¿quién contra mí va? Entonces, si está el Espíritu, los demonios salen, huyen y no pueden soportar la obra y la grandeza de Dios. Entonces, por eso es importante meditar la palabra. Ayuna, conságrate. Debes ayunar. No le des gusto a tu carne solo pensando, es que voy a ir a un congreso
y ahí me van a invitar a comer mojarras, langostas, comida que nunca he comido. Eso no importa. Cuando tú estés en esa nación debes estar ayunando y orando, porque ahí también operan brujos en los congresos, en los eventos, en las cruzadas. Hay grandes brujos satanistas operando y teniendo control del evento, cuando no es el espíritu, sino es el poder del mismo Satanás, porque ya no hablan por el espíritu, sino por la carne. Entonces el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos estamos viviendo ya. Dice, algunos se apartarán de la fe y andarán en espíritus engañadores, andarán con doctrinas y enseñanzas engañadores. El mismo demonio les va a inducir, les va a motivar, los va a conducir, les va a poner en ellos que tienen que hablar, porque como no es el espíritu, sino es el mismo Satanás, los mismos ángeles demoníacos y los mismos demonios que operan en ellos. Y la gente cree, la gente que se hace creer tan espiritual, se hace creer, ven, no ayuno, ya lo vieron, no oro, ya lo vieron, yo no hago grandes oraciones, yo no hago oraciones de largas horas, ni tampoco hago ayunos de largos días y meses, tampoco, no necesito, solo que yo lea la palabra, 2, 3, ya estuvo, y no necesito. ¿Por qué? Porque como ya fueron enseñados en una institución, en una universidad de teología, que usted no necesita tener al Espíritu, sino necesita tener letra. 2, la palabra dice que la mucha letra mata y el Espíritu edifica, porque tú estás obteniendo conocimientos humanos, te estás formando a los conocimientos, a las ideologías, a la ciencia, a la filosofía, a la tecnología, a la terminología, radiología, etcétera. Todo lo que este mundo opera es ese mundo materialista. Satanás opera en el mundo material. Dios es un Dios espiritual. Satanás se materializa en este mundo natural, y por eso trata de separar a los hijos de Dios. Trata de destruir la iglesia para que la iglesia no pueda seguir enseñando el verdadero evangelio de Jesucristo. Entonces debes tener cuidado. ¿Qué demonio es el que te controla a ti? Muchos grandes pastores me da risa porque, perdone que me ría, pero tengo que decir la verdad, y me estoy leyendo bajo la dirección del Espíritu Santo, porque cuando vengan los demonios, sacudir, arrastrar y somatar los vidrios, quebrar los vidrios, agarrar y somatar y querer destruir hasta van a los púlpitos, se lanzan sobre los pastores, los golpean porque no tienen autoridad. No tienen autoridad y poder, no pueden someter o sujetarlo, los amenazan y ellos quedan temblando, quedan traumados. ¿Por qué? ¿Por qué quedan traumados? ¿Por qué se quedan asustados? ¿Por qué se quedan asustados y traumados? Porque jamás se imaginó que el diablo se les iba a tirar. Hermano, por eso yo les digo la verdad. ¿Y de qué sirve llenar estadios, congresos y grandes salones o campos de concentración cuando verdaderamente, si no estoy caminando en el Espíritu? La letra me está matando, me está confundiendo, la letra me está sacando de la realidad de las Escrituras. Conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Tú necesitas conocer la verdad de Dios. La verdad te va a separar de Dios. La verdad te va a acercar a Dios, mejor dicho. La mentira te va a separar. Entonces debes tener cuidado. ¿Qué demonio es el que se le está metiendo? Según oía un testimonio de un siervo, que un demonio dice que se les mete a esos grandes hombres, se les sienta sobre los hombros y les dice: hoy quiero que prediques tal cosa, hoy quiero que titules el tema que hoy se va a hablar así. Él comentaba esto cuando él murió y resucitó, y el Señor le mostró que habían demonios que metían sus dedos como pinzas en las orejas, en los sentidos de los grandes apóstoles y profetas que se creen los únicos super apóstoles y profetas y héroes, ¿no? Como lo ven en la televisión, y que no son los únicos, que es Dios el que me ha llevado. No sabes,
Porque yo te aseguro que si tú le preguntaras a Dios, Señor, me están invitando a Argentina, ¿quieres que yo vaya? Yo voy a ir, pero ¿cuál es tu plan, tu propósito? ¿Y qué quieres que yo predique? Entonces yo le dijera a la persona, fíjate que el Señor me prohibió, no puedo ir. ¿Por qué razón? Porque es Dios el que manda, es Dios el que ordena, es Dios el que da órdenes, dice, no es uno. Pero muchos piensan que porque como ya tienen un conocimiento humano, entonces una enseñanza demoníaca que está lleno de puras ciencias humanas y conocimientos humanos y creencias humanos, entonces van y van a ir a enseñar, cuando el Espíritu ni siquiera los ha mandado. Te aseguro 100% que no es el Espíritu que te ha mandado. No es el Espíritu. No es el Espíritu que te dice, ve a cantar a un concierto, ve a tal nación. Yo sé que no. Pero yo sé que si el Espíritu te dijera, ve a la India, te aseguro que no irías. Si el Espíritu te dijera, hoy te invitan, dice que te están invitando a Argentina, pero Dios del Espíritu te dice, no vas a ir a Argentina, quiero que vayas allá a Afganistán, quiero que vayas ahí, a Irán, a Irak, a Kuwait, quiero que vayas con los árabes. Muy bien, Señor, pero yo quiero ir a los Estados Unidos a predicar tu palabra. Y el Espíritu te dice, ve al Congo, ve al Amazonas, ¿verdad? ¿Por qué no quieren ir los pastores pastores de fama? ¿Por qué no quieren ir los pastores, sí, grandes pastores que hacen eventos? ¿Por qué no van cuando Jesús mismo enseña, vayan ustedes y prediquen el reino? Jesús vino a los pobres, pero los pastores no están buscando gente pobre, la gente está buscando gente de alta sociedad, gente multimillonaria, archimillonaria, gente rica y poderosa. ¿Para qué? Para que les llenen los bolsillos, para que llenen sus cuentas bancarias, para que ellos disfruten con todo ese dinero, a disfrutar a otros países y a cometer barbaridades y a cometer abominaciones, iniquidades y cosas perversas como Sodoma y Gomorra y como Corazín. Eso es. Y como los días de Noé, cuando muchas veces el Señor les hablaba, Noé estaba hablando por el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Ahí estaba Noé. Todos se reían, se burlaban y nadie le creía. Pero no importa si te creen o no. Pero hoy los pastores quieren que la gente les oiga, les escuche se les escuche sus fábulas, les escuche sus técnicas, sus enseñanzas y sus doctrinas demoníacas. Y por eso dijo el Señor que habrá un comezón de oír. Y Dios habló claro, yo no quiero oidores, yo no quiero oidores en mi casa, en mi templo, yo quiero hacedores de la palabra. Y por esa razón no van ahí, porque tienen miedo que los puedan matar. Pero si vas bajo la unción del Espíritu Santo, no te va a pasar nada. Pero si vas bajo la unción del demonio, vas a ir a perecer y a morir. Por eso muchos se van, vienen endemoniados, enfermos, porque se van a meter a países, regresan poseídos por demonios y los demonios empiezan a atacar a la gente, a los ministros, con cáncer, con asma, con leucemia, con locura, con maldiciones. Vienen porque les hicieron brujería, les hicieron hechicería, les hicieron conjuros, pactos y entierros, etc. Y por esa razón, así es como destruyen a los ministros de hoy. Y por esa razón te digo que debes pedirle dirección al Espíritu Santo. Muy bien, dice, harán cosas a gente hipócrita y mentirosa. Van a hacer cosas. Dice el Señor que tú tienes que hablar esto, dice el Señor que tienes que profetizar, dice el Señor que tienes que declarar sobre tus hijos que son profetas, dice el Señor que tienes que decir que tus hijos son aquí, que son allá, dice el Señor. Puedes declarar, puedes hablarles y decirle, Señor, como dijo Ana. No, Ana no dijo, yo declaro que mis hijos van a ser profetas, yo declaro que mis hijos van a ser apóstoles, yo declaro que mis hijos van a ser reyes, yo declaro que mis hijos van a ser. Cuando Ana era estéril, se da cuenta que estaba en una confusión, estaba en una religiosidad,
ella hacía lo que su marido le decía, se dedicaba, porque era una mujer sumisa y sabia, pero de repente por su problema de esterilidad, fue al templo a buscar al Señor, a clamar, a ayunar, rogar, suplicar, meditar las escrituras. ¿Y sabe qué? Después le dice: Señor, si me das un hijo varón, yo te devolveré que sea tu profeta. Un hijo varón, dice. Muy bien. Y el Señor se lo concedió, un profeta. Te pregunto una cosa: los hijos de Ana fueron profetas. Todos los hijos de Ana fueron, tal vez no había, en ese tiempo no se había revelado el apostolado, pero fueron reyes, sacerdotes o líderes de ejércitos. No todos. Como dijo el apóstol Pablo, no todos eran apóstoles, no todos van a ser profetas. Amados hermanos, no todos van a ser evangelistas, no todos van a ser pastores, no todos van a ser maestros, no todos van a tener dones, no todos van a hablar a lenguas, no todos, ya. Y entonces harán cosas sobre la gente, sobre el pueblo, transmitiendo demonios, para que ellos se muevan por los demonios y se convertirán en hipócritas, como los fariseos, maestros de fariseos. Esos maestros rabinos, fariseos, escribas, saduceos, les enseñaron a los fariseos, sí, que hicieran cosas al favor para ellos, no para Dios. Tenían más temor a los rabinos, a los escribas, los de la ley, a los intérpretes, pero no tenían temor a Dios. Por eso hacían lo que se les daba la gana. Cuando Dios los confrontaba, cuando quisieron matar a María, la que tenía, a esa mujer que era la prostituta, les dijo: si ustedes están sin pecados, tienen la primera piedra. ¿Por qué no la mataron? ¿Por qué? Porque no vivían la ley. Porque la ley sí demanda que tenía que ser apedreada y matada. Pero ¿por qué no la mataron? Porque ellos estaban en la misma condición. Por esa razón, demonio con demonio, saben que no pueden lastimarse, no pueden dividirse, como dijo el Señor. ¿Qué dijo el Señor? Un reino dividido no prevalece. Harán cosas a gente hipócrita, mentirosa, cuya conciencia está marcado con hierro de sus malas acciones. Van a ser sellados, van a ser totalmente, tal vez no consagrados, sino sometidos y esclavizados por los mismos demonios para que sean cómplices de ellos. El que practica el pecado no prospera, porque un pastor que está bajo control demoníacos está en pecado, y estos demonios controlan su vida, y estos son los que le inducen a enseñar, a hablar, a decir, a profetizar, a declarar, decretar, cuando el Espíritu no les ha dicho. Cuando el Espíritu les declara: hagan conforme al Espíritu. Y entonces su conciencia está marcada con hierro, su conciencia está sellada por medio de los demonios, sellado para ser engañadores. El padre de la mentira, de esos apóstoles, de esos profetas falsos, maestros, pastores, maestros, iglesias. Pero cuando te digo falsos, hay muchos, más de 7,000 religiones que se oponen contra el cristianismo, porque a nosotros no nos creen, le creen más a los mentirosos y le creen más a sus milagros satánicos que a los verdaderos milagros de Dios. Yo le decía al Señor: ¿por qué, Señor, no me has usado como has usado a esos grandes hombres, si yo también he resucitado muertos? Yo también he orado y expulsado demonios. Yo he abierto en el nombre de Jesucristo, no yo, en el nombre de Jesús, los ojos de los ciegos han sido abiertos, los leprosos han sido sanados, cáncer, asma, etcétera, toda clase de enfermedades. Y nunca me he parado a una cruzada, a un escenario, una vitrina. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Porque Dios no me llamó para ser controlado por los demonios, sino me llamó para llevar el evangelio del reino a todos lugares. Dios dijo: id por todo el mundo, id a los mercados, id a los hospitales, id a las cárceles, id a los asilos de ancianos, id a los niños, a los orfanatos, id a los ahí con los maniáticos, id, sí, id a los centros gay, centros parques o plazas, donde hay movimiento de gente. Vayan, dice el Señor, y hagan discípulos en el nombre poderoso de Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere. Pero cuando una persona no cumple tal como el Señor le ha ordenado, está marcado su conciencia para acciones malas. Y luego dice esta gente: prohíbe casarse y ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes los conocen. Dice, para que los creyentes, los que conocen la verdad, cómalo. Dándole gracias, dice. Y entonces hay gente, y es cierto, dice: hermano, yo vengo porque el Señor dice que Él solo comía pasas, nueces, Él no comía esto, Él no comía aquí, es que Él solo... Es una falsa enseñanza, una doctrina demoníaca. La palabra dice que Él convivía, compartía con los pobres, comía con los pobres. La palabra dice, por eso cuando algunos fariseos decían: Señor Jesucristo, Juan no se sentaba con los pobres, no comía con ellos, ni bebía con los borrachos. Jesús no era borracho, no bebía con ellos licor, sino Él iba con ellos a levantarlos, a orar, sí, a amarlos. Jesús no compartía con los borrachos, Jesús convivía con los pobres, Él comía con ellos, a Él no le daba asco, porque sabía que lo que entraba por la boca no contaminaba. Jesús dijo: lo que entra por la boca no contamina, sino lo que sale de tu boca, eso es lo que contamina. Y por esa razón muchos pastores hoy en día: entonces no voy a comer, si Jesús no comió esto, no comió aquí, yo no voy a comer esto, yo no voy a comer aquí, yo no voy a comer allá. Ahora los pastores se olvidaron de dónde nos sacó el Señor y de dónde nos levantó. Cuando antes solo comían arroz con frijol, cuando antes solo comían pacayas, sí, comían hierbas, verduras, frutas, sopas o caldos. Ahora ya no, eso no me gusta. Recados o todo tipo de comida típica. Ahora ya no, es que ya no me gusta la panza, es que no me gusta la tripa, ya no me gusta esto, es que yo ya no como ese tipo de comida. Se te ha subido el mosh en la cabeza, el orgullo, la soberbia, eres un arrogante. Así dice que eres ministro de Dios, cuando Dios dice: sean humildes, humíllense ante la poderosa mano del Señor. No desprecien lo que Dios les da, dice. Pero muchos pastores hoy en sus casas les han regalado víveres, les han regalado semillas. Yo veo en muchos lugares donde hay pastores, y les aseguro que si ustedes se ponen a averiguar y a investigar, a muchos pastores les regalan verduras de las primicias, les regalan verduras, zanahoria, maíz, le regalan esto, le regalan el otro, y hasta le regalan pollos pelados, pollos vivos. ¿Saben qué hacen esos hombres? Van a tirar atrás de sus casas y a los basureros tiran los repollos, las zanahorias, los cosquiles, no se lo comen, porque como ya no están acostumbrados a comer en su casa, ahora como los invitan a diferentes lugares, ellos comen lo que les ofrecen, ahora desprecian a su propio pueblo, y su pueblo tan ignorante, cuando no sabe, mejor deberían de dárselo a un siervo humilde, un siervo que sí valora, que siervos que no tienen que comer, se conforman con el frijol, con la sopita que tiene, pero esos que usted le comparte sus primicias, todo lo tiran.
tráeme las primicias a mí y yo las voy a tomar, voy a bendecir tus campos, tus cosechas, tus siembras, tus vacas, tus rebaños, como dice la palabra, para que seas bendecido, porque eso es lo que Dios me dio. Y si Dios me da sobreabundante, también debo de compartir con aquellos que también merecen que lo compartamos con los pobres y necesitados, porque eso es lo que Dios me manda. Entonces dice, denle gracias a Dios por todo lo que comen, beben. No llaméis inmundo lo que Dios ya consagró, porque no te contamina eso, sino lo que contamina es lo que habla atrás de las espaldas de la iglesia. Habla del pueblo, habla del músico, el cantor, habla de otros pastores. Te crees el único maestro, te crees el único sabio, te crees el único que todo lo sabes, porque tienes una cabeza llena de basura, lleno de letra, lleno de porquería humana, y no es el Espíritu que está en ti. Perdóname que te lo diga, pero es la verdad. No quiero que te ofendas, perdona. Debes reflexionar, poner un alto a tu vida. Reflexiona, porque antes de que te pierdas y te condenes al fuego eterno, mejor arrepiéntete y así podrás alcanzar la salvación de la vida eterna. Pues todo lo que Dios ha creado es bueno, nada debe ser rechazado si lo aceptamos dando gracias. Dele gracias a Dios. Gracias por lo que hoy me das, papá. Está bien, yo como de lo que mis hermanos me mandan. A veces para los cumpleaños de los pastores, algunos pastores tienen una gran bendición. Sus miembros les hacen fiesta, les regalan pasteles. A veces les compran un pastel, a veces tiran el pastel, a veces ni se lo comen, a veces llevan comida, solo lo dejan y lo traen al desperdicio, cuando dentro de tu iglesia hay gente pobre que no tiene que comer. Mejor dile calladamente, si tú recibes de alguien y te llega una olla de comida y no la puedes comer, busca a una persona pobre y dárselo a ellos. Comparte lo que Dios te da, porque tú mismo predicas que Dios provee. Dios bendice al dador alegre. Claro, cuando damos debemos de dar con alegría, pero también lo que uno siembra cosecha, así dice la palabra. Entonces dale a aquellos que Dios necesita también, como dice la palabra. Hay que darle al huérfano, a la viuda, al pobre, al extranjero. Muy bien, pero nos olvidamos de eso. Tal vez no le podemos dar el diezmo, porque el diezmo, las ofrendas, nosotros las dedicamos para pagar la renta, el agua, la luz, el internet, pagar todo esto, pagar los impuestos. Ustedes saben que eso es lo que genera dentro de la iglesia, pero lo demás podemos compartirlo. Hasta uno que dice la palabra que es digno de comer, el que predica el evangelio, que coma del evangelio, y el que predica en el altar, que coma del altar. Yo merezco comer de lo que recibo, porque Dios aprobó este trabajo, pero no lo hago solo por interés del beneficio de Dios, sino lo hago porque Él es mi Padre, mi Señor, mi Rey, mi Santo, mi Cordero, mi Señor y Salvador. Por eso hago su voluntad y no quiero hacer la mía. Entonces dice, enseña estas cosas a los hermanos y serán el buen servidor de Cristo Jesús, un servidor alimentando con la palabra de fe y una buena enseñanza que has seguido. Si Dios me enseñó una buena enseñanza de parte, tuve un buen pastor, me enseñó al principio buena enseñanza. Lamentablemente, si él se corrompió o no se corrompió, bueno, pero cuando muy llegué, yo sé que aprendí mucho, no solo de él, de otros pastores que estaban a su alrededor, aprendí mucho, y esto me hizo crecer y me hizo el Señor, me hizo ser uno de ellos, sentarme entre los príncipes. Me ha puesto para ser cabeza, no puedo estar arriba, no abajo. No lo digo por orgullo, porque yo no busco fama, hermano. Si el Señor me dice que yo vaya a predicar a un estadio, a tal cosa, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer, y lo voy a hacer para la gloria del Señor, pero que sea el Señor que me guíe, me ilumine, me respalde y me use, que sea el Señor que hable lo que Él quiere, no lo que yo quiero, para agradar a los hombres. Como dijo Pablo, yo prefiero agradar a Dios antes que a los hombres. Agrademos al Señor. Entonces, si el Señor enseñando estas cosas a los hermanos, debemos enseñarles a ellos cómo servir conforme a la guianza de la palabra. La palabra nos enseña cómo servir al hermano, al prójimo, al padre, al amigo, a la iglesia, cómo servir al mundo espiritual, al mundo humano, porque Dios nos ha llamado para servir,
Dios nos ha llamado para servir, no para ser servido. Pero los muy chulos, los grandes hombres, hoy quieren que les sirvan. Uno quiere que uno sea sus alfombras, quiere que uno sea sus azafateros, cuando la palabra dice que ellos deben de servirle a la iglesia. Deben de servirle a la iglesia. Tienen que servirle al necesitado, al huérfano, a la viuda, al pobre, a la iglesia. Tiene que estar a su servicio, dispuesto a las 24 horas, porque en el reino de Dios no hay horario, no es un trabajo literal de 8 horas, sino pero como hoy estos pastores, con la ciencia y la doctrina demoníaca que les han enseñado, ahora quieren ser que el trabajo de Cristo es como un trabajo secular. No mezcle las cosas del mundo con las cosas de Dios. El mundo es una cosa, Dios es otra cosa. Dios es blanco, el mundo es negro. Dios es santo, el mundo es inmundo. Sí, Dios es perfecto y el mundo es imperfecto. Y por esa razón Jesús dice, enséñenles, aún dice, ser servidores, y enséñenles con la palabra de fe, enseñando buenas enseñanzas, enseñando buenos principios, instruyendo a niños, a jóvenes, adultos, ancianos, familias, sí, grupos sociales, enseñándoles las escrituras, como dijo el Señor a Josué, que le enseñó: ponme este libro de la ley en tu mano para que lo medites de día y de noche. Procura ponerlo por obra, no apartándose a diestra y siniestra, para que te vaya bien todos los días de tu vida. Eso es lo que el Señor ha enseñado. Mi amado hermano, eso es lo que tenemos que enseñar. Por eso yo te pido que no te dejes engañar por todas esas enseñanzas que están rodeando por todo el mundo. Cuando vengan predicadores extranjeros de otros lugares, no le crean, no le oigan, huyan de ellos. Ellos son fanfarrones, esos son burladores del evangelio, esos son que andan con doctrina de demonios, falsos profetas. Ellos son los que vienen a desviar al pueblo, enseñando cosas que no son bíblicas, dando libertinaje. Por eso hoy dice muchas personas dicen, es que mi pastor, yo le decía a mi pastor, sí, voy a celebrar los 15 años de mi hija, pero como mi hija nunca tuvo una discoteca, pero vamos a poner discoteca, pastor, y quiero que usted predique. Muy bien, dice el otro. Ahí está el libertinaje, profanan el templo, profanan el altar de Dios. ¿Cómo es posible que usted permite que hay cristianos que todavía dice, puedo poner un marimba, puedo bailar son? Esto no es pecado, es parte de la cultura. Es que el evangelio es cultural, es que el evangelio es cultura. Dios no es cultura, porque Dios dice: el que ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Dios no está en las cosas del mundo. Dios no está en las cosas del mundo. ¿Me ha entendido? Dios, el que ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Muy bien. Si alguien ama las cosas del mundo y dice, es que Dios está en el sartén, Dios está aquí, Dios está allá, Dios se puso la marimba, Dios hizo la discoteca, Dios hizo esto, entonces no es pecado, entonces puedo participar, entonces puedo chupar, entonces puedo endrogarme, entonces puedo vender, puedo negociar, puedo vender droga, puedo hacer esto. No, eso no dice la palabra. Por eso ten cuidado. Te estoy enseñando la palabra de fe. La palabra de fe significa que si yo te enseño que debes aprender a depender de Dios, no depende de tus recursos económicos, no depende de tu negocio, no depende de tus padres, no depende de tus herencias, no depende de la sociedad, no depende del gobierno. Aprende a depender de Dios, porque muchos de nuestros padres cristianos, de nuestros padres que ya fallecieron espirituales, ellos muy bien empezaron en el espíritu. Yo no sé si terminaron por la carne o por el espíritu, pero ellos empezaron de la nada, no tienen nada y Dios los vino en enriqueció, pero después no sabemos qué es. Pero yo no vengo a juzgar a nadie que medianamente ya se murió, ya lo juzgó. Ahora yo tengo que procurar hacerlo mejor, porque no quiero que me condenen por esa razón. Entonces, enseñanzas para que puedan seguirlos. Sigan las enseñanzas. Como dijo Pablo, sean imitadores de mí, imítenme a mí, hagan todo lo que les he enseñado de parte del Señor. Hablen, sí,
Oren, ayunen, clamen, canten, adoren, busquen, sirvan, trabajen por amor, trabajen para el reino, hagan las obras, sean dadivosos, comparten con los demás, oren por sus hermanos, amen a su prójimo. Esto es lo que Dios nos enseña, pero los pastores de hoy, ¿saben qué hacen? Las iglesias que les han enseñado esa falsa doctrina, hoy son orgullosos. Nosotros no nos hablan porque somos una iglesia, sí, como dicen, una iglesia de baja sociedad, somos la iglesia más baja de la sociedad, nosotros somos de la media, ellos son de la alta. Yo no vengo aquí no hay, en Cristo no existe la sociedad y la sociedad no existe en Cristo. Todos somos iguales porque Dios no hace excepción de personas. Maestro de las Escrituras, ¿eso es lo que enseñas? Con una enseñanza demoníaca, dividiendo, destruyendo los hogares, destruyendo la humanidad, destruyendo la obra. Dios no vino a destruir su obra. Todo aquel que divide la iglesia, todo aquel que mete pleitos, chismes, calumnia, mentira, divide la iglesia, es un hijo del diablo, es un hijo de Satanás. Ese tiene doctrina de demonios, porque Dios nos envió para trabajar, no para dividir la iglesia, no para destruir la iglesia. Lo que muchos los ponen de pastores y van a destruir la iglesia por su pecado, por sus enseñanzas, y luego gente ignorante los siguen a ellos. Si él es borracho, todos son borrachos. Si él es adúltero, todos son adúlteros. Si él es ladrón, todos se vuelven ladrones. Si él es mentiroso, todos se vuelven mentirosos. Si él es soberbio y arrogante, todos se vuelven soberbios y arrogantes. Yo no voy a seguir al hombre, yo voy a seguir a Cristo. Yo voy a seguir a Cristo, porque a mí me enseñaron a respetar. A mí me enseñó, me acuerdo que mi pastor me decía, si te vas, no te lleves. Yo le dije, está bien, pastor, porque había gente que quería seguirme, y le dije, no, voy a abrir una iglesia, pero no quiero que me sigan. Yo voy a depender de Dios, porque esta obra es de Dios. Y le decía a mi pastor, si Dios lo levantó, me tiene que levantar a mí, porque la obra es de Dios, no es mía, así como lo ha levantado a usted. Y no necesito usar herramientas humanas, no necesito medios, paradigmas, moldes, no necesito estrategias humanas, no necesito nada humano. Yo no necesito apoyo humano, yo necesito el único apoyo del santo y poderoso, suficiente y capaz de hacer cualquier cosa. Él se llama Jehová de los ejércitos, se llama Jesucristo, Hijo del Altísimo, varón de guerra. Él es el santo y poderoso Espíritu de los cuatro vientos. Él es mi ayudador, mi inspirador, mi maestro. Él es mi guía, mi amparo, mi refugio, mi médico, mi torre fuerte, mi estandarte, mi victoria, mi triunfo. Él es grande, fuerte y poderoso. Y luego dice el Señor, pero no hagan caso de cuentos mundanos, tontos, ejercitantes en la piedad. No se dejen llevar por esas tonterías que les llaman mundanos, payasadas, cuenteretes. Sí, que la dinámica, que se ponen a burlarse de Dios, le saquen chistes a Jesús y se ponen a hablar tonterías, saber payasadas que aprenden de Hollywood, aprenden de esos payasos burlones. Sí, se aprenden de su estilo de vida, sus modalidades, su estilo de vestir, su estilo de hablar, su estilo de peinado, su estilo de costumbres, y hasta bailan como los artistas del mundo en el altar, y así dicen que es de Dios. Ten cuidado, no profanes el templo, no lo contamines. Entonces dice, no le hagan caso hablando cuenteretes, hablando fábulas, métodos, sí, ejercitando, sí, argumentos, y que son, sí, dice la palabra, argumentos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderes de Jesús para destrucción de todo argumento y altivez. Todos esos argumentos y altivez vienen de Satanás. Nosotros dependemos de él. Luego, pues, el ejército físico sirve para algo, ¿sí? Para proteger, para guardar la ciudad. Si Jehová no guardara la guardia, en vano velaría la guardia. Si Jehová, sí, creo que así es. Entonces hay ejércitos físicos que sirven para nuestra patria. También hay ejércitos espirituales que nos sirven para protegernos, guardarnos, liberarnos, para defendernos y salvarnos. La piedad es útil,
para todos, porque tienen promesa de vida, el presente para buen futuro. Espere en el Señor, Él tiene un futuro para usted, Él sabe lo que va a hacer. No se tire de pastor, no se tire de apóstol, no se tire. Hoy muchos así dicen, es que estoy estudiando para apóstol, estoy estudiando para evangelista, estoy estudiando para pastor, estoy estudiando para profeta, estoy estudiando. Ahora todas las mujeres se llaman profetas, todas las esposas de los pastores, profetas, todos los pastores, apóstoles, todos los hijos de los falsos pastores, así, maestros, no son nada. Ustedes no son nada delante de Dios. Dice la palabra que ustedes dicen en sí saberlo todo, que todo lo saben, pero no saben nada. Solamente su sabiduría los ha corrompido, los ha desviado, los ha destruido, porque han discriminado a la iglesia, han discriminado al pobre, han discriminado a la sociedad, han discriminado a la baja sociedad, han discriminado al necesitado, al hambriento, han discriminado. Ustedes no son nada. Si no hubiera sido por Dios, ustedes no tuvieran nada. Pero ahora, como ya tienen un buen palacio, un buen carro del año, ahora tienen dinero hasta por tirar, no tienen, se van a Hollywood, se van a Las Vegas a jugar, a invertir su dinero, a pasear como lo hacen los mundanos, los turistas paganos que solo tiran su dinero, invierten el dinero en cosas que no tienen sentido. No inviertas su dinero en cosas que no tienen sentido, dice el libro del profeta Isaías, inviértelo en cosas que son sanas, buenas, agradables ante los ojos de Dios. Gloria al Señor, esperen la promesa del Señor, porque su promesa en el presente y futuro, Dios lo cumplirá. Él no dará de cumplir. Recuerden que Él es un Dios que cumple su promesa, un Dios de pacto, Él es un Dios bueno. Y por cierto, dice, es por cierto, todo debe de creerlo. Usted debe creer en las cosas espirituales. Existe el bien, existe el mal. Crean en el Señor. Crean en el diablo que existe, pero no le tengan miedo. Téngale más temor a Dios. Pero si usted está con Dios, yo sé que el diablo existe, pero el diablo no tiene por qué venir a tocarme a menos que yo le abra la puerta, a menos que yo le permita por mí el pecado. Así que no le dé lugar al diablo. Entonces, si tú eres un verdadero cristiano, entonces debes de conocer la palabra. Por esa razón, y por eso mismo trabajamos, luchamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en Dios, viviendo que el Señor es Salvador de todos, especialmente de los que creen. Él es nuestro Señor y Salvador, creemos en Él. Él es el que pelea, Él es el que lucha, Él es el que nos defiende. Él es el Dios que ha vencido al mundo del infierno, al diablo, sus ángeles y demonios. Pero yo no le voy a servir al diablo, yo no le voy a servir a sus ángeles, no le voy a servir a los demonios. Yo le voy a servir a mi Dios, porque Él me crió, y Él me crió, me hizo su imagen y semejanza para la gloria de su nombre. Él me escogió y me apartó para Él, y yo soy un profeta para Él. Y lo digo con toda certeza y seguridad, porque Él fue que me dio el ministerio profético. Nadie me lo dio, nadie me lo profetizó. Él mismo se reveló, Él me habló cara a cara, y Él mismo me dio los ministerios que yo tengo. No fui nombrado por mis pastores, no fui nombrado por otros, ni siquiera de tantos años que estuve en mi iglesia, muchos que conocí, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, llegaron, nunca me dieron una palabra de profecía, nunca me dijeron que te iba a ser pastor, apóstol, evangelista, nada. Fue el mismo Señor que me nombró su ministro para toda buena obra. Aleluya. Y termino con esto, dejemos esto acá, yo solo los motivo que por favor tengan cuidado. No se dejen engañar, hermanos. No se ilusione cuando venga un pastor, un predicador que dice, el apóstol, el profeta va a estar aquí, porque le ponen la foto en el cartel y le ponen ahí, y que viene a hablar y que viene a decir. No hable, no recibas esas estupideces, esas tonterías, esos cuentos, esas fábulas, sí, esas huecas y sutilezas, palabrerías humanas, como dice el apóstol Pablo. Por favor, entienda, porque en los tiempos del apóstol Pablo ya existían falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas. En el tiempo de los apóstoles y en los tiempos de los profetas del Antiguo Testamento había falsos profetas, falsos sacerdotes. Eso dice la palabra. Entonces, tú debes tener cuidado, no yo, porque yo conozco. Y yo quiero que conozca la palabra. Yo no quiero que te pierdas. Yo no quiero que seas engañado. Lo que importa es tu salvación. Lo que importa es tu salvación.
Haz riquezas en el cielo. Las riquezas que Dios te va a dar durante el tiempo que vivas, Él te va a enriquecer, te va a proveer, te va a alimentar, te va a vestir, te va a calzar, te va a dar un techo de morar, Él te va a abrir puertas, te va a dar oportunidad, pero será el Señor, no será tu fuerza, tu mano, tu inteligencia, no será tu carrera, tu título, no, va a ser el Señor en ti. Aleluya, bendito sea el Señor. Eso es lo que yo quiero dejarte en tu corazón. Confía en el Señor. Deleítate en Él y Él te concederá el deseo de tu corazón. Si le clamas, Él te responderá. Así será la palabra. Todo lo que pidas, orando y creyendo, se te dará, porque para Él no hay nada imposible. Siempre sé guiado por el Espíritu de Dios. Clama por medio del Espíritu. Clama, ora, ayuna, medita, busca, sirve, haz todo por medio del Espíritu. Que sea Dios que esté en ti, que sea el Espíritu que te ilumine, te abra los ojos del entendimiento, sí, para que conozca el bien y el mal, que sea el Espíritu que siempre te inspire y te ilumine, te guíe, que sea el Espíritu de toda bendición. Aleluya, gloria al Señor. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Amado Padre, gracias por todos los oyentes que están en diferentes partes del mundo. Te pido, Padre, que seas tú que te manifiestes, que seas tú que te presentes, que seas tú que obres, operes, que seas tú que les hables sus mentes, corazones, Padre, para que nadie se pierda, nadie se corrompa, nadie se desvíe. Padre Santo, pido misericordia por cada hombre y mujer, grande y pequeño, que está en diferentes partes del mundo. Pido misericordia, Padre, que nadie se pierda, sino todos se encuentren, Señor, en el camino de la salvación. Ruego, imploro misericordia, Padre. Perdónanos, Señor Jesús, cualquier defecto y error, y perdona las sectas y las religiones, Padre Santo, los falsos profetas, maestros, la falsa iglesia que se ha levantado para engañar, que dice que es la iglesia cristiana, que dice la iglesia evangélica, pero es una falsa iglesia, porque estos se tiraron nada más, solo para sacar dinero, solo para sus vicios, solo para sus diversiones, solo para, Señor, para enriquecerse. Perdónanos, Padre, no saben lo que hacen. Señor, ten misericordia. Y aquellos que se apartaron de ti por la teología, se corrompieron por sus conocimientos, se desviaron, Padre, ya no dependen del Espíritu, sino dependen de sus libros, dependen de sus conocimientos, dependen de su fuerza y no del Espíritu Santo. Señor, como Sansón, cuando él, Señor, dependía de ti, tenía fuerza, pero cuando dejó de depender de ti y le fue cortado su cabello, se acabaron las fuerzas. Señor amado, por eso te clamo, te pido, te imploro, bendice a cada uno de los que están atrás de estas cámaras. Yo los bendigo, los amo. Para todos ustedes, amados hermanos, es un gusto poderles saludar. Espero que se encuentren muy bien, bendecidos. Que Dios los bendiga. Hasta pronto, bendiciones.